Hola, todo es diseño. La infografía es un elemento didáctico y periodístico que ayuda al lector a acercarse a la información de una manera más sencilla por medio de imágenes y texto. En este video platicamos con especialistas en la infografía, quienes nos cuentan sobre su experiencia en esta importante área del diseño. Vamos a escucharlos. Yo la definición que doy de una infografía es la combinación del dibujo con habilidades de diseño gráfico, pero también combinadas con las habilidades de un periodista o de un reportero, ¿sí? Al igual que un artículo noticioso, una infografía debe de responder al qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, y va todavía más allá, ¿no? Porque te puede mostrar imágenes combinadas con estos textos, y te hace una narración de cosas que posiblemente te puedas estar imaginando, pero necesitas la referencia visual. Entonces yo digo que es una combinación de todas estas profesiones o habilidades. Y definir qué imagen, porque no cualquier imagen te va a lo mejor a describir el momento, ¿no? Debes de también, como en una película, seleccionar qué cuadro va a ser exactamente el que te está encerrando toda la escena o te está comunicando toda la acción, ¿no? Una infografía es una herramienta de comunicación de alta precisión que utiliza la combinación de dos lenguajes, la imagen y la palabra. Realmente eso es la infografía. Muchas veces, a veces me acuerdo que cuando me preguntaban en la calle, ¿a qué te dedicas? Yo soy infografista. Y lo primero que decían, ¿info qué? Infografista. Hasta no, ni siquiera la palabra era así como que algo que tú lo notaras tan rápido, ¿no? La infografía es una herramienta común entre inclusive científicos para la capacidad de concretar pensamientos muy complejos y que de manera muy sencilla, tratar de que el infografista lo haga de manera sencilla. La infografía es una división de dos, ¿cómo podríamos decir? Dos palabras. Info, que es la información, y grafía, que es parte de lo que es el dibujo, ¿no? Ok, lo que podríamos decir en sí, lo que es la infografía y lo que debe de tener un infografista en cierta manera, muchos aquí difieren, muchos compañeros míos que trabajan en la infografía a nivel nacional y mundial. Lo primero que piensa un infografista es que debe de ser curioso. Sí es cierto, hay que ser curioso, pero hay gente que difiere en el sentido de decir que debes de ser ilustrador 100%. También difiere un poquito. Y la otra es la creatividad, ¿no? Yo, en mi manera de pensar, podría decir que el ser ilustrador y ser creativo son dos cosas que se lo llevan a la par. Yo sé que ahorita hay modos o aplicaciones que permiten hacer una infografía sin necesidad de ser ilustrador. Pero básicamente tú tienes que tener, aunque sea una noción ligera de ser un ilustrador, primero que nada. De ahí conlleva lo demás, ¿no? Esa es la creatividad y la curiosidad, que es así como yo repartiría prácticamente lo que es la infografía en sí, ¿no? El hecho de que la infografía, a final de cuentas, su principal objetivo es informar. La infografía, a final de cuentas, es como una herramienta que nos sirve para informar acontecimientos de manera muy explícita, sin tanta tecnicismo, que es lo que a veces sucede en una información publicada. Tratar de explicar algo que cierto grupo de personas no lo entiende y tratar tú ponerte en ese lugar, en ese estatus, en esa calidad de vida que tiene a veces ciertas personas que leen una infografía. A veces tiene mucho que ver con la educación que tienen y que tengas que enseñárselos como nos enseñaron a nosotros, con palitos y bolitas, ¿no? La idea es entender, ¿no? Desde una construcción de cómo armar un juguete, explicar cómo se generan los huracanes, hasta la aplicación animada e interactiva de que funciona una planta nuclear. Realmente nosotros somos como diseñadores, educadores, periodistas y comunicadores en general para la creación de las infografías, ¿no? Realmente la infografía existe desde antes que el diseño, ¿no? Viene con la necesidad del hombre de comunicarse, y siempre los gráficos
es la manera más fácil de comunicarte. Las pinturas rupestres, muchas de ellas son infografías, algunas son decorativas o algún grafitero que ya había en aquellos años, ¿verdad? En aquellos tiempos, pero muchas de ellas narraban cacerías, cómo lograron una cacería, porque lo que intentaban ellos era dejar un vestigio, una información para, como eran nómadas, para si otro grupo llegaba, dejaban información de cómo lograron, si con éxito una cacería o algo, y estaban transmitiendo información por medio de la infografía. Da Vinci fue un gran infografista. Él hacía sus planos, todavía los ves ahí en Google, y son infografías. Siendo ilustrador, él hacía sus infografías. Entonces, la infografía es una herramienta muy poderosa para transmitir información. En los periódicos aquí en México, en los periódicos, perdón, en el 82, el USA Today fue el que explotó, el que trajo la infografía a los periódicos. Lo rediseñó y comenzó a usar grafiquitos pequeños, y revolucionó toda la parte de lo que era la infografía, ¿verdad? El gran aporte de ellos en aquel tiempo fue poner un mapa del clima, así hacían el mapa y ponían que aquí iba a llover, pero en gráfico, ¿verdad? Y yo ya todos los periódicos, todos, incluidos el norte, tenían su mapa del clima, ¿verdad? Y de ahí empezó a permear hacia otros lados, y yo creo que en el norte llegaría la infografía como en el 85, 86. Hay una leyenda urbana que dice ahí que la primera infografía que se hizo en el periódico El Norte fue una jugada del día, alemán, que era el gol, que ya es que hacían un monito que pateaba y lo mandó para la izquierda y una flechita y que metió el gol. Alguien me dijo alguna vez, no sé si es cierto, que esa fue la primera infografía que se publicó en forma en el periódico El Norte. La infografía se define en 3 partes. Primero está el contenido, ¿sí? El contenido tiene su propio ramificación de habilidades como investigación, desarrollar los textos, escribir, saber redactar, que eso lo hacen los editores en los periódicos, ¿verdad? Entonces es como ser un editor. Conseguir la información pues no es fácil, ¿verdad? No es meterte a Google y vaciarla. Es ir a hacer una entrevista, conseguir la fuente, visitar el lugar, una serie de cosas. Entonces tenemos la parte del contenido. Luego tenemos la parte de la maquetación, que es el diseño. Tomar esa información y distribuirla en un espacio específico y darle un flujo a la información. Contar la historia en un papel, en un tamaño, contar la historia. Entonces eso lo hace más, es como la parte, digamos, de diseño, el maquetar la información. Ya tengo la información, ahora la estructuro. Y luego viene la parte de ilustración. Una infografía, por ejemplo, te lo mencionas, por ejemplo, si nos vamos a las partes ya de lo que es la infografía, pues tenemos un título, que es el título de la infografía, que ese es bien importante. Con ese sufren mucho los editores siempre, porque es como ponerle el nombre a una película. Es lo primero que lee la persona, es el título. Si el título está así sabroso, si te ganchas, si te jala leerlo, vas a leerlo. Y muchas veces tienden a poner títulos muy fríos, muy aburridos, que la gente sabe, muy flojera. Entonces, ese es el título. Luego tenemos una introducción de toda la infografía, porque a veces la infografía tiene varios módulos de información. Entonces, tienes que poner tu título y luego viene la intro, donde tú vas a explicar en un texto breve de qué le vas a hablar al usuario o al lector en lo que sigue. Y luego viene nuestro gráfico principal, el que nos da el motivo de la infografía, la estadística o lo que sea. Ese es el gráfico principal. Y luego vienen los datos secundarios, que pueden ser noticias relacionadas o antecedentes. Entonces, tú vas llevando el gráfico al nivel que tú quieras informar, depende del tipo de información que sea, ¿verdad? Un aspecto importante de la infografía es que predomina la imagen y se acompaña de poco texto. Así también se complementa de códigos iconográficos y símbolos que sintetizan la información de manera que se logre comunicar un mensaje amplio, pero en su mayoría con signos visuales. Existen diversos tipos de infografía, tales como mapa o itinerarios, descriptivas, narrativas, instructivas y cronológicas, de las cuales estaremos hablando en próximos videos. Así que si te interesa saber más, suscríbete en este canal. Coméntanos de qué te gustaría que habláramos. Y recuerda, todo es diseño.